Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Soy alumna del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y llevo la materia de redes de computadoras y les voy a explicar un poco sobre el tema de encapsulamiento. Para empezar, debemos saber qué significa encapsulamiento. Y encapsulamiento es un proceso que se encarga de reunir o agrupar datos con sus protocolos o con lo que necesite. Esto se hace con la finalidad de que los datos a enviar lleguen correctamente a su destino. Un ejemplo de esto es cuando tenemos una caja de herramientas. En una caja de herramientas solo se meten martillos, pinzas, desarmadores, tornillos, etc. No vamos a meter algo que no necesite, como un zapato, o algo que no deba ir dentro de una caja de herramientas. Entonces, el propósito del proceso de encapsulamiento es que por medio de las capas del modelo OSI, estos datos adquieran lo que necesite para que el mensaje sea enviado correctamente al receptor, o mejor dicho, a la otra máquina. La información que se envía a través de una red son datos o paquetes de datos. Si un host le quiere enviar datos al otro host, lo primero que debe hacer es empaquetarse los datos a través del proceso de encapsulamiento. Pues como vemos aquí en la figura, el host quiere enviarle un dato a otro host, tiene que hacerlo a través del proceso de encapsulamiento. Hay 5 pasos de conversión para encapsular los datos y son los siguientes. La primera es la creación de datos. La creación de datos se da cuando un usuario envía un mensaje de correo electrónico. Sus caracteres alfanuméricos se formatean para convertirlos en datos que puedan recorrer la red. El segundo paso es empaquetar los datos para poder ser llevados de un origen a un destino. Los datos se empaquetan para ser transportados por la Internet Web. Al utilizar segmentos, la función de transporte asegura que el host que están en ambos extremos del sistema de comunicación se puedan comunicar confiablemente. El paso 3 es anexar la dirección de red al encabezado. Los datos se colocan en un paquete o datagrama que contienen un encabezado de paquete con las direcciones lógicas de origen y un destino. El paso 4 es agregar la dirección local al encabezado de enlace de datos. Cada dispositivo de red debe poner el paquete dentro de una trama. La trama le permite conectarse al próximo dispositivo de red conectando diferentemente en el enlace. El paso 5 es realizar la conversión de bits para su transmisión. La trama debe convertirse en un patrón de unos y ceros para su transmisión a través del medio. Una función de temporización permite que los dispositivos distingan estos bits a medida que se trasladan por el medio. Es lo que conocemos como sincronización. El encapsulamiento envuelve los datos con la información de protocolo que se usará antes de que estos datos se transmiten en la red. A medida que estos datos pasan por todas las capas del modelo OSI, empezando por la capa de aplicación, y van adquiriendo encabezados e información final por medio de que pasan en capa por capa. El empaquetamiento y el flujo de datos se intercambian, experimentan cambios a medida que las capas realizan sus funciones para los usuarios finales. Acá les voy a explicar un poco sobre el proceso de encapsulación de forma descendente.
¿Por qué es de forma descendente? Porque comienza de la capa de aplicación hasta llegar a la capa física. Los datos de usuario son enviados por una aplicación en la capa de aplicación. La capa de aplicación le añade una cabecera que es header, que en español significa cabecera. Bueno, después la capa de aplicación, como les decía, añade el encabezado y los datos originales pasan a la capa de presentación. La capa de presentación recibe los datos provenientes de la capa superior, incluyendo el encabezado agregado, que es un encabezado de la capa de aplicación, y después pasa a la capa de sesión. La capa de sesión recibe los datos y añade su encabezado para los datos a la capa inferior. Entonces, esta capa de sesión pasa a la capa de transporte. La capa de transporte recibe los datos y añade su encabezado para los datos a la capa inferior. Y la capa de red añade su encabezado también y los pasa a la capa de enlace de datos. Hasta aquí, en la capa de aplicación, presentación y de sesión siguen siendo datos, trabaja con datos, y en la capa de transporte trabaja con segmentos. Y en la capa de red trabaja con trama. La capa de enlace de datos añade su encabezado y un tráiler a los datos. El tráiler es este que vemos acá. Usualmente es un frame check sequence que usa el receptor para detectar si los datos enviados están o no en un error. Esto envuelve los datos que son pasados a la capa física y la capa física transmite los bits hacia el medio de red. Esto es lo que hace el proceso de encapsulación de forma descendente. Y aquí están los pasos por si quieren checarlos bien. Y acá está, aquí les voy a explicar lo que es el proceso de desencapsulación de forma ascendente, lo que hace para que el host de receptor reciba los datos correctamente. Es el proceso inverso. Cuando un dispositivo recibe los bits, la capa física del dispositivo remoto lo pasa a la capa de enlace de datos para su manipulación. Checa el tráiler para ver si los datos están en un error. Si los datos están en un error, pueden ser descartados y la capa de enlace de datos puede permitir la retransmisión. Si no hay ningún error, la capa de enlace de datos lee e interpreta la información de control en el encabezado de la capa 2. Quita el header y trailer y pasa lo que queda hacia la capa superior, basada en la información de control del header. Y así va pasando por la capa de transporte y de sesión y de presentación y aplicación para que el dato llegue correctamente al receptor. Bueno, eso es todo y espero que les sirva la información y muchas gracias.